Rosmar Castillo y junto a mi compañera Estrella Romero les damos la bienvenida a la materia de sexología. Hoy vamos a hablar sobre el marco conceptual básico de la sexología y cómo lo haremos a través de una línea del tiempo. En esta vamos a hablar sobre el desarrollo sociohistórico de la sexología, en donde se nos habla que esto es un fenómeno pluridimensional, carnal, instintivo y emocional, que varía de una cultura a otra. Esto depende del contexto sociohistórico en el que se practique. La primera información que tenemos sobre esta es en la época prehistórica. Es en la época prehistórica, ya que se nos habla de que existían dos etapas, la etapa monógama natural y la etapa de monogamia, con la finalidad de asegurar el patrimonio familiar. Luego se nos habla sobre el antiguo Egipto, el antiguo Grecia y el Antiguo Testamento. En la época del Antiguo Testamento se nos menciona que existían algunas reglas o normas que regulaban la conducta sexual, es decir, que las mujeres hebreas tenían el privilegio de compartir a sus maridos con una segunda esposa, pero si éstas cometían infidelidad eran apiedradas como castigo. Luego, en la cultura egipcia se nos menciona que el incesto era permitido y la circuncisión era parte de un ritual a la adolescencia. En la cultura griega se nos habla sobre que la homosexualidad era tolerada tanto en los hombres como en los adolescentes si ésta llevaba un contexto educativo. Ya para la Edad Media se nos menciona que las iglesias festejaban o refrendaban a los matrimonios monógamos, mientras que a las personas que seguían sus instintos sexuales o practicaban su sexualidad libremente eran castigadas o denominadas como un acto demoníaco. También hay que mencionar que en 1530 llega la reforma protestante de Martín Lutero, que admite el primer divorcio solicitado por Enrique VIII para separarse de Catalina y poderse casar con Ana de Bolena. En el siglo XV, en Europa aparecen las primeras enfermedades de transmisión sexual y las personas de esta época creían que esto era un castigo celestial. Ya para el año 1882 aparecen los trabajos de Richard Craft Evans, que explica sobre la psicopatía sexual. En esta él describe o señala que los comportamientos sexuales tenían una patología, mientras que Sigmund Freud demostró las trascendencias de la sexualidad de los individuos. ¿Y cómo lo demuestra? A través de su trabajo de la personalidad, que tenía como propósito el desarrollo de la sexualidad. Freud introdujo el término líbido. Este término significa la energía que emana todas las actividades de los hombres. En la misma época de Freud aparece el médico inglés Havelock Ellis, que publica su trabajo sobre la psicología del sexo, en donde él señala que los deseos sexuales son iguales para el hombre como para la mujer, y refuta que la masturbación ocasionaria e insanía. Ya para los años de 1922 y 1927 aparece Margaret Sanger, que inicia un movimiento de control de natalidad en Estados Unidos y escribe un artículo sobre la sexualidad femenina. Luego le siguieron algunos otros autores como Alfred Kinsey, que inició unos estudios sistemáticos de la sexualidad. Luego en 1966 aparecen Master y Johnson, que publican un libro titulado Las respuestas sexual humana, en donde ellos destacaron que tanto los hombres como las mujeres tienden
tienen la misma capacidad de respuestas sexuales. Ya definida y teniendo un contexto sobre lo que es el desarrollo sociohistórico de la sexología o sexualidad, podemos hablar o definir lo que es la sexología como tal y lo que conlleva. La sexología es una rama de la psicología que se dedica al estudio de la sexualidad de la persona. Esto a través del comportamiento sexual que influye en las condiciones sexuales, es decir, nuestra forma de experiencias, nuestras ideas y las relaciones que tenemos con los demás determina una serie de condiciones sexuales que influyen en nuestra orientación sexual y en nuestra sexualidad. La sexualidad es un conjunto de comportamientos y prácticas que expresa interés sexual en los individuos. Esto es un fenómeno natural, ya que lo practican los humanos como los animales, solo que en la parte humana esto es como una constitución de nuestra personalidad, mientras que en la parte animal es parte de la reproducción de especies. Luego tenemos lo que es el sexo. El sexo se refiere a la característica física, orgánica o biológica que nos diferencia de cada ser vivo. Al principio nosotros nacemos con XX o con XY. Esto quiere decir que podemos nacer siendo mujeres o hombres. Sin embargo, existen otras posibilidades cromosomáticas y la sexuación. ¿Qué es la sexuación? La sexuación es el proceso por el cual adquirimos nuestro sexo. Estos procesos se siguen produciendo a lo largo de nuestra vida e influyen en complejos de procesos neuronales, hormonales y entre otros. ¿Qué es el género o qué entendemos por el género? El género es una palabra que se refiere a un tipo, a una clase, a un estirpe o a un linaje al que pertenecemos con un conjunto de cosas o seres que tenemos la misma similitud natural. Es decir, comparten elementos como los génesis, formas o características. Luego tenemos la sensualidad. La sensualidad es una cualidad, es una facultad o habilidad que poseen algunas determinadas personas. Es decir, que es provocar o conlleva a la reacción emocional a otras. La sensualidad se asocia a la personalidad y a la apariencia física. Alguien que es sensual muestra o expresa un gran gusto por los placeres físicos y la satisfacción, especialmente por los placeres sexuales. Luego tenemos lo que es la genitalidad. La genitalidad es la expresión de las diferentes características de los genitales de los femeninos o masculinos y de sus respuestas a los estímulos físicos o psicológicos, reales, imaginarios o figurativos. Es un comportamiento muy importante en la expresión de la sexualidad. Ahora bien, hablemos sobre el erotismo y el autoerotismo. El erotismo es la provocación del deseo sensual y por medio de la imaginación, de la fantasía o del estímulo sensorial. Se identifica con el placer y el erotismo es un rasgo característico de los seres humanos por excelencia, porque los animales se aparean para seguir con las especies, mientras que los humanos nos apareamos por placer, no solo con fines reproductivos.
Es por ende que el erotismo es independientemente un instinto de la reproducción, o sea que es parte de la humanidad. Luego tenemos lo que es el autoerotismo. El autoerotismo se define como aquel comportamiento sexual en el que el autoerotismo se define como aquel comportamiento sexual en el que el sujeto obtiene satisfacción por su propia cuenta, sin la participación de otro ser vivo o otro individuo. El autoerotismo es la primera forma de erotismo que utiliza el ser humano para su propia satisfacción. Es más, el padre de la sexología, Havelock Ellis, define el autoerotismo como aquel fenómeno emocional sexual espontáneo producidos en la ausencia de los estímulos externos, tanto indirecto como directo. Luego tenemos lo que es el ejercicio de las funciones sexuales y el autoejercicio de las funciones sexuales, lo que generalmente conocemos como masturbación y coito. La masturbación es la obtención de placer sexual mediante la autoestimulación de los órganos genitales. La masturbación es para muchos para muchas personas es la primera forma de actividad sexual y que conlleva a descubrirnos a nosotros mismos y podemos sentir y a través de ella podemos sentir nuestros sentidos de erotismo y aprendemos a no avergonzarnos sobre nuestras genitales. Además que la masturbación es igual de práctica que el sexo en parejas, ya que estas ofrecen beneficios para la salud tanto mentales como físicos. Por ejemplo, va allá en la parte mental, va más allá de una liberación de tensión sexual acumulada por la ausencia de una pareja. ¿Por qué? Porque nos permite, la masturbación aporta buen humor e independencia emocional. Luego tenemos lo que es el ejercicio funcional de la sexualidad o el coito. El ejercicio funcional sexual es una actividad física que produce un estímulo y una respuesta sensual que es de suma importancia en las especies humanas, tanto en la perpetuación como en el efecto de beneficios psicológicos, ya que permite la liberación de estrés, contraste a la ansiedad, proporciona una buena conducta asertiva, y en la parte física el coito proporciona un mejor funcionamiento de nuestros sistemas orgánicos. Este tipo de actividad física, al ser un ejercicio que produce gastos energéticos que son de suma importancia, que es un gasto energético que es de suma importancia porque nos permite mantener una salud óptima. Ya terminando con esto, les dejo con mi compañera Estrella Romero. Continuamos con la definición de terminología básica dentro de la materia de sexología. Tenemos que el coito hace referencia al ejercicio de la función sexual bajo consenso entre dos individuos. El coito trae consigo múltiples beneficios al organismo, ya que al tratarse de una actividad física genera hormonas nobles al aspecto psicológico del ser humano y le permite realizar actividades que promueven la salud en el cuerpo. Ahora,
Bien, el coito no es una condición estática que se da en los seres humanos. Para esto mencionamos la teoría de la variante fisiológica aplicada al sexo y a la función sexual. Esta teoría fue desarrollada por el sexólogo venezolano Bianco González en el Bianco Postgrad University, en donde se propone que la condición de variabilidad del organismo que le permite funcionar está compuesta de múltiples factores que, al no ser estático, varían en función a lo que se ejecuta y al cómo se ejecuta. En el caso de la sexualidad se pueden tomar distintas variables, por ejemplo, con qué métodos, con cuánta frecuencia, el tipo de ciclo de respuesta sexual que promueve cada persona que lo ejerce, el tiempo de funcionamiento sexual y el cómo tiene una función en diferentes etapas de la vida del ser humano, el postulado del desarrollo sexual funcional de cada ser humano y la respuesta y estímulos que ambos generan. Esta teoría va muy de la mano con otro término que se evidencia en el estudio de la sexualidad del ser humano, como lo es la fisiología. La fisiología es la ciencia que se encarga del estudio de los organismos que corresponden a la anatomía del ser humano y todo lo que éste lo compone. Este explica el funcionamiento de las células, de los distintos subgrupos de órganos que alberga el cuerpo humano y el cómo genera estímulos y respuestas y se adapta a su entorno. Dentro del estudio de la fisiología como ciencia, obtenemos lo que es los órganos sexuales que componen la anatomía física del hombre y la mujer. Dentro de los órganos sexuales podemos ver los órganos externos y los órganos internos. En el varón, los órganos externos incluyen el pene y los testículos, así como todas las glándulas liberadoras de testosterona que están divididas en función al cuerpo humano. Por otro lado, la mujer posee las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina.